¿Qué puntuación de Lucas 23:43 es la correcta? La mayoría de traducciones bíblicas traducen Lucas 23:43 como lo hace la Biblia de Jerusalén, que puntúa antes de la palabra hoy. Así estamos viendo ahora mismo que dice: Jesús le dijo, yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero ¿por qué surge esta cuestión de que cuál es la puntuación correcta de Lucas 23:43? Bueno, los manuscritos griegos más antiguos del Nuevo Testamento no incluyen puntuación. Entonces, al traducir al español, se puntúa el texto según la interpretación de los traductores de la Biblia en cuestión. Pero puntuar como lo hace la Biblia de Jerusalén y otras, da a entender que el ladrón se fue al paraíso ese mismo día. Diferente a cómo traduce, muy diferente a cómo traduce la traducción del Nuevo Mundo, que dice: y él le contestó, yo te aseguro hoy, estarás conmigo en el paraíso. Así, al colocar dos puntos después de la palabra hoy, da a entender que Jesús usa la palabra hoy para dar énfasis a la promesa que hace al ladrón, de que estaría con él en el paraíso en un futuro, no ese mismo día. Jesús dice, te aseguro hoy. O sea, ese día, en un momento trascendental, en este momento que no se repetirá, recuerda, en este momento es cuando te aseguro, hoy te aseguro, estarás conmigo en el paraíso. Además, el contexto general de la Biblia muestra que Jesús no se fue al cielo en el día en que murió ni en el día en que resucitó, sino hasta 40 días después de haber sido resucitado. Si vemos Hechos 1:3 en la misma Biblia de Jerusalén, dice: a estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. También si nos vamos al versículo 11, dice, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo. Entonces vemos que Jesús no se fue al cielo ese mismo día, ni el día en que murió, ni el día en que resucitó, sino después, 40 días después de haber resucitado, tal como lo dice el contexto general de la Biblia. Así es que la palabra hoy solamente está pronunciada por Jesús para dar énfasis a la promesa que le hace al ladrón de que estaría en el futuro en el paraíso con él. Pero alguien podría decir, es que solo los testigos dicen eso, solamente los testigos dicen que es para dar énfasis. Bueno, veamos lo que dice el comentario, el Evangelio según Lucas, por Joseph A. Fismier, en su página 505, que dice, hoy estarás conmigo. El malhechor presenta su ruego de manera más bien vaga, cuando entres, mientras que la respuesta de Jesús es claramente específica, pues no dice cuándo, sino hoy, colocando enfáticamente el adverbio semeron inmediatamente después de la expresión aseverativa. La precisión hoy no se refiere al día concreto de la crucifixión, sino al día de la salvación mesiánica inaugurada por la muerte de Jesús ese mismo día. El malhechor participará en la condición regia de Jesús. Y más adelante en la misma página, miren lo que comenta. La unión de hoy y en el paraíso, en este versículo crea problemas si se intenta relacionarlo con el artículo del credo, descendió a los infiernos, e incluso con textos como 1 de Pedro 3, 19 y 20, pero eso es sin duda un problema que Lucas no se planteó ni en sueños. Bueno, ¿qué podemos decir? Que de hecho también se crea problemas si se interpreta que el paraíso es el cielo. Ahora tenemos el comentario bíblico latinoamericano por Armando J. Leborati de la editorial Verbo Divino, y en su página 589 miren lo que dice. El buen ladrón pide a Jesús que se acuerde de él cuando entre en la gloria de su reino o se manifieste como rey, es decir, cuando vuelva investido de su realeza. Pero Jesús le asegura que su plegaria será escuchada aún antes de lo que podría pensar hoy mismo. Después de su muerte, entrará con Jesús en la vida de Dios.
Noten que dice hoy mismo después de la muerte entrará con Jesús en la vida de Dios, no en el paraíso. Y de hecho lo dice claramente. Jesús le asegura que su plegaria será escuchada aún antes de lo que podría pensar. Hoy mismo. Es decir, Jesús le promete. Ahora mismo escucho y ahora mismo te prometo, estarás conmigo en el paraíso. También el comentario de la Nueva Biblia de Jerusalén, de la editorial Desclée de Brouwer, en su página 653 comenta: Lucas inicia la respuesta de Jesús con la fórmula, te aseguro, literalmente en verdad te digo, en griego, amén soy lego. Fórmula con la que los evangelistas afirman la enseñanza de la comunidad cristiana. La respuesta de Jesús corrige la concepción judía de la vida después de la muerte. El reino que ofrece Jesús al colgado es algo presente, hoy, algo que ya está realizado, La muerte de Jesús marca el inicio de este hoy pascual. La referencia al paraíso desorienta a muchos comentaristas, que se entretienen en buscar explicaciones de esta referencia al lugar bíblico, llegando incluso a decir que esto demuestra que los colgados con Jesús eran judíos. Y nos olvidamos de que el centro de las palabras de Jesús es el anuncio de que hoy se ofrece un nuevo modo de existir a partir de la muerte, la de Jesús, y que Pablo sintetizará en la fórmula resucitados con Cristo. Por último, veamos un comentario sobre el Evangelio según Lucas por H. Leo Boles. Y veamos lo que dice. Aquí donde está encerrado en azul, dice: podemos entender esta declaración de Jesús si tenemos en mente las enseñanzas generales de Cristo, hoy, no en algún tiempo en el futuro distante, sino en este mismo día que estás compartiendo conmigo los dolores y muerte de cruz, también estarás conmigo en el paraíso. Y más abajo dice: claro que Jesús no dio a entender que el ladrón penitente estaría con él en el cielo ese mismo día, porque hay otros pasajes que nos enseñan que Jesús no ascendió al cielo el mismo día que entregó el Espíritu. Su ascensión ocurrió unos 40 días después, cuando Jesús resucitó de los muertos, y al ser reconocido por María, ella le quiso tocar, pero él le dijo: suéltame, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, tal y como lo atestigua en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20 y versículo 17. Bueno, entonces, podemos resumir que aunque los comentaristas bíblicos citados en este video favorecen la puntuación tradicional antes de la palabra hoy, sus comentarios muestran que el adverbio hoy enfatiza la promesa hecha al malhechor y que Jesús no fue al cielo ese mismo día. Se ha probado con comentarios de eruditos católicos y protestantes que la palabra hoy se utiliza para un énfasis muy solemne a la promesa de Jesús al ladrón. Y podríamos citar muchísimos más. También recordemos que el Nuevo Testamento se escribió sin puntuación, así que se puede puntuar colocando la coma o los dos puntos antes o después del adverbio hoy. Pero como hemos visto en este video, el contexto general de la Biblia favorece la puntuación que da la traducción del Nuevo Mundo.